este. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, un gusto estar con ustedes en su programa Perlas de Sabiduría. Realmente son perlas, y son perlas, no perlas física, material, sino perlas espirituales, que cada vez, con cada programa, traemos una perla y otra, y vamos a crecer espiritualmente, vamos a desarrollar nuestras virtudes y nuestra comprensión a los misterios divinos. Bueno, este programa, como ya conocen ustedes, es auspiciado por la comunidad Bahá'í de Ceneguía, y le ofrecemos los temas con mucho amor, con mucho cariño, normalmente temas de educación personal, educación familiar y social. Y todo eso se está inspirado en las enseñanzas que trae Baha'u'lláh. Baha'u'lláh significa la gloria de Dios. Y como él mismo ha dicho, ¿no?, en uno de sus escritos, dice: he venido a la sombra de las nubes de la gloria y he sido investido por Dios con invencible soberanía. En cada época Dios ha enviado un maestro, un portavoz de él, para que a través de este personaje conocemos la voluntad de Dios para la humanidad en esa época. Baha'u'lláh es considerado por millones de personas, de practicantes, todas las procedentes religiosas, culturas y étnicas, el precursor de una nueva era en la que las tiranías e injusticias del pasado, como resultado del esfuerzo concentrado de la humanidad, serán reemplazadas por un mundo de paz, justicia y unidad entre las naciones. Realmente eso es la misión principal de Baha'u'lláh. La idea no es tener una religión más, un grupo más que piensan diferente, sino traer esa paz, justicia y unidad entre las naciones. Ahora ya misión de Baha'u'lláh no es regional, no es para una zona, no es para solamente un continente o un grupo o una cultura de la humanidad, sino es para toda la humanidad. Baha'u'lláh emergió en un contexto de expectativa mesiánica, en el que diferentes movimientos religiosos de todas partes del mundo esperaban la llegada del prometido. En Occidente, lo más conocido eran los mieriatas de Estados Unidos, que esperaban la venida de Jesús en las montañas, y los caballeros de templo alemanes, que se trasladaron a Haifa, en ese tiempo era Palestina, ahora es parte de Israel, para esperar al Señor de las huestes, prometido de la Biblia. También brotaron movimientos mesiánicos dentro del Islam chií, siendo el más significativo el chiismo de Persia, ¿no? Es también una ramificación de Islam, que preparó a un gran número de discípulos para la aparición de Mehdi prometido, ¿no? Ellos también, como todas las religiones, esperaban la llegada de un prometido para cambiar el mundo. Así que cuando Sayyid Ali Muhammad el-Bab declaró en 1844 ser el nuevo mensajero de Dios, que anunciaba a su vez a la llegada de un enviado mucho más importante, grandioso que él mismo. Muchos antiguos chiitas lo aceptaron inmediatamente y se sabía y había inaugurado una nueva dispensación religiosa. Y después Baha'u'lláh nace en 1817 y acepta el Bab como su precursor, quien está preparando la humanidad para la llegada de Baha'u'lláh.
y llega Baha'u'llah con todo un corriente, se puede decir, nuevo en pensamiento del ser humano. Justo en camino que veníamos hacia radio, hablábamos con mi amigo Alberto, que está aquí, que me acompaña, sobre la edad de madurez de la humanidad y cómo ahora la llegada de Baha'u'llah, su mensaje, sus principios, sus enseñanzas, sus leyes, no es para la gente de 3.000, 5.000 años antes, es para la gente de hoy y futuro de la humanidad, porque ya estamos en la edad de madurez de la raza humana. Baha'u'llah dice, yo soy el sol de la sabiduría y el océano del conocimiento. Animo a los desfallecidos y hago revivir a los muertos. Yo soy la luz de guía que ilumina el camino. Eso dice Baha'u'llah. Entonces Baha'u'llah ha llegado para esa época, para nosotros y para los que nacerán después de nosotros, vivir en un ambiente de paz, de unidad, de justicia, ya acabar con todas las guerras, odio, prejuicios que la humanidad ha sufrido como parte de su proceso de crecimiento, pero ya basta, realmente suficiente todos esos malestares que ha sufrido la raza humana. Ahora la nueva guía divina, que es el nacimiento de una nueva revelación a través de Baha'u'llah, ya ha empezado. Así que amigos, eso fue una pequeña introducción, ya que estamos celebrando el bicentenario de nacimiento de Baha'u'llah de 1817, ahora 2017, es el bicentenario, un año muy especial, un año santo, un año sagrado, y realmente es tiempo de tomar decisiones importantes para nuestra vida en favor del bien común, ¿no? Dejar al lado lo individualismo, el egoísmo y prejuicios que no, como velos, ¿no? No nos dejan ver lo que pasa realmente alrededor de nosotros. Muy bienvenido, Alberto, gracias por acompañar, me encanta tu compañía. ¿Qué tal, Asam? Buenos días, amigos. Nuevamente muy contento de estar acá, ¿no? Gracias, y me encanta tu generosidad de buscar temas y compartirlo con nuestros radio oyentes. Bueno, semana pasada se habló sobre algunos principios de Baha'u'llah y hemos quedado de continuar ahora, ¿no? Sí, justo lo que estaba recordando a medida que conversabas es que probablemente algunos amigos nos pregunten, y bueno, todos los cambios que se dicen, todos los cambios que se están comentando, no los vemos, ¿no? Pero lo cierto, amigos, es que nosotros, los bahá'ís, y en realidad todas las personas, fácilmente pueden darse cuenta que hay dos procesos que se están dando. Claro. Un proceso en el cual estamos viendo una organización del mundo que está corrupta, que está destruyéndose, que la gente está haciendo todo lo posible por tratar de mantener, parchar a esas instituciones, no ponerles refuerzos como sea para poder mantenerlos, pero a la vez están surgiendo en el mundo nuevas organizaciones, nuevas instituciones, muchas, que son las que realmente van a sostener el futuro de la humanidad, ¿no? Las estructuras actuales están colapsando, están teniendo muchas dificultades, van a tener que reestructurarse, replantearse, hacer una reingeniería, pero esto no se hace de la noche a la mañana, sino que a la luz del día a día la humanidad va construyendo nuevas instituciones y va mejorando. Entonces vemos, por ejemplo, cómo de lo que estábamos organizados inicialmente, la humanidad, ¿no? Estábamos organizados primeramente como éramos unos seres nómades, luego se juntaron, comenzaron a formarse las primeras familias, las tribus, ¿no? Luego las ciudades-estados, luego nos formamos en países y ahora último estamos viendo de que hay una mundialización, ¿no? Donde ya las estructuras van rebasando los países y vamos tomando una estructura ya mundial. Y cómo en este cambio de país a nivel mundial, cómo van surgiendo instituciones que permiten justamente eso. Algunas de ellas hemos visto
que son las que están funcionando. Por ejemplo, estamos las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, sistemas educativos que se están formando. Ya cuando hay problema en algún país, ya los demás se reúnen porque también les afecta. Entonces estamos viendo que ya no es como antes, que nos encerrábamos en nuestro país y nada pasaba. No era como meternos debajo de la cama y no pasaba nada, pero ahora no, ahora lo que pasa en cualquier otro país del mundo nos afecta. Entonces la gente ya se preocupa, los países se preocupan, ¿no? Entonces esto nos va demostrando que el mundo está cambiando y que nosotros también debemos cambiar. No podemos seguir manteniéndonos igual, ¿no? No podemos quedarnos con el mismo pensamiento. Incluso, Alberto, si te das cuenta, hay corrientes de pensamientos tan novedosos en la humanidad que jamás antes existía. Por ejemplo, Asociación de Protección de Animales. A ver, dime, ¿en qué época anteriormente la gente se ha preocupado por bienestar de los animales? Nada. No. Quien quería matar un perro, un gato, o ir a cazar y matar animales, lo hacía, ¿no? Sí. No había ningún reglamento, ningún respeto. Inclusive cualquier dueño podía hacer lo que quería con su animal, ¿no? Ahora ya no. Pero ahora no. Vamos a ver hasta esos detalles que a veces uno no lo ve. No lo ve como un proceso de desarrollo en la raza humana. Como estamos diciendo, de un lado se está cayendo los sistemas que están podridas, realmente ya inservibles, ¿no? Pero de otro lado están surgiendo toda esa corriente de pensamiento ya más amplio, más maduro en el ser humano, más responsable, ¿no? Sí, también nuevas legislaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora ya el concepto de respeto al ser humano está cada vez más amplio y más fuerte, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Antes, por ejemplo, el tema de la mujer, ¿no? El hombre podía ser con su mujer como quería o con su hija porque era como su propiedad, ¿no? Sí. Pero todo eso realmente hay que abrir los ojos y ver esos grandes cambios positivos, ¿no? O con los niños, porque antes a los niños se les trataba como si fueran adultos. Ya. ¿No? Recién o propiedad de los padres. O propiedad de los padres, pero recién a partir del siglo XX y ahora en el siglo XXI, ya la formación de los niños es una especialidad, ¿no? Sí, cosa que antes la humanidad no tenía. Los niños simplemente crecían, ¿no? Sí. Entonces, todos esos cambios que se están dando nos están demostrando de que el mundo está cambiando, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces, si el mundo está cambiando, ¿por qué queremos seguir manteniéndonos igual? Con las mismas prácticas, las mismas costumbres, las mismas formas de relacionamiento dentro de la familia. Todo eso tiene que cambiar. Sí. Ahora, eso que tú dices está cambiando, hay que tenerlo en cuenta, como de antes dijiste, dos tipos de cambios. Unos está cayendo y otros están surgiendo, ¿no? Porque cuando tú hablas así con la gente en una conversación no muy profunda y preguntas, especialmente la gente ya adulta, ¿no? ¿Y cómo está el mundo? Dice, hoy es un desastre, ya no hay respeto, ya no hay esto, ya no hay otro, solamente ve esto. Y es cierto también, ¿no? De alguna manera estamos hablando de eso, de la caída o de la bajeza ahora de la parte espiritual de la humanidad, las virtudes, la práctica de valores morales, todo eso. Pero de otro lado, no se ve todo eso que estamos hablando ahora, que son el proceso de construcción de un mundo nuevo, ¿no? Sí. Eso me hace pensar dos cosas. Primeramente, una persona adulta tiene una concepción del mundo, cómo fue su mundo. Sí, ¿no? claro. Su niñez era diferente. Y trata de que ese mundo no cambie, ¿no? Entonces, cualquier cambio en el mundo lo ve como un desastre. De hecho, hay cosas que están malas, pero cualquier cambio ya lo ve como un desastre. Cierto. Porque lo ve desde la óptica de su experiencia, que es diferente al momento actual. Entonces, cualquier cambio lo ve como un desastre. Y el ser humano, por naturaleza, tenemos una tendencia de rechazar el cambio, ¿te das cuenta? Sí, somos muy cómodos, tratamos de mantenernos siempre igual y nunca cambiar, cuando en realidad lo que hace avanzar es el cambio, ¿no? Así es. Bueno, eso por un lado, ¿no? Que las personas tienden a hacer esto, pero también es un poco darse cuenta que el concepto religioso ha cambiado. Sí.
Por ejemplo, ya no es como en el siglo XIX que la gente iba a las, digamos, a sus centros religiosos, no sean iglesias, mezquitas, templos, no, ya no es así. Ahora los jóvenes, la manera como actúan es de otra manera, es una manera más práctica. Por ejemplo, antes podíamos ver a la gente orando y todo, pero cuando sucedía algún problema no era muy involucrada. Ahora vemos gente que no va a estos lugares, ¿no? A estas iglesias, todo, pero sin embargo cuando sucede un desastre o pasa algo, más bien los jóvenes van, ¿no? Y apoyan, son solidarios mucho más que antes, ¿no? Antes era porque los educaban para que sean solidarios, ahora es algo que les sale innato, por naturaleza a ellos. Entonces ya el momento que estamos viviendo es diferente. La espiritualidad de esta época ya es una espiritualidad práctica. Sí, está cambiando la cara, ¿no? La cara hay que cambiar. Pero existe. Pero existe, sino que está en otra manera, sí, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes ahora hemos visto, por ejemplo, los desastres del norte, cuando hubo los terremotos, todos se fueron ellos y eran muy generosos, eran muy sacrificados, porque se iban sabiendo que iban a pasar, para poder servir, sabían que iban a pasar una serie de problemas, probablemente no comer bien, no dormir bien, pero iban a ayudar. Muy desprendidos. Entonces ya el momento es diferente, ¿no te parece? A mí me parece, sí, exactamente lo que tú dices, porque yo creo que la espiritualidad es natural, ¿no? Es un impulso natural en el ser humano, porque somos seres espirituales, tenemos espíritu humano, fuimos creados en imagen y semejanza de Dios y todo eso. Pero la expresión de la espiritualidad, como tú dices, es diferente. De repente antes, si alguien paraba en una iglesia, mezquita, templo, se consideraba como una persona espiritual. Pero ahora vemos que no es así. Hay personas que están fuera, ¿no? Que no tienen algún vestimento religioso, pero que son mucho más espirituales porque dedican al bien común, dedican a servir, a mejorar la vida de otras personas, como el caso que tú estás mencionando de los jóvenes. Por eso vemos que, como dicen las escrituras bahá'ís, en verdad la devoción es orar y servir. Es la suma de esos dos. No basta que vamos a entrar en un templo, sinagoga, mezquita o iglesia y oramos, pensando que somos seres espirituales, o tampoco olvidar de Dios y decir yo no creo, pero voy a hacer cosas buenas, ¿no? Tiene que ver la suma de los dos. Tenemos que orar, pedir fuerza divina, asistencia divina y después ponerlo en práctica. Es como inhalar y exhalar, ¿no? Pedir, llenarnos de esa vida y después reflejarlo en bien de nuestros congéneres. Bueno, eso son lo que enseñan las enseñanzas bahá'ís, ¿no? De esa forma. Sí, me has hecho recordar también que Baha'u'lláh nos dice que Dios al ser humano lo ha estado criando durante mucho tiempo, ¿no? Y lo ha ido educando. Entonces, hubo una época que el ser humano era como un niño que solamente pedía, pero dice que ahora la humanidad ya está terminando la época de la adolescencia, que es donde trata de ser independiente, ¿no? Y luego viene la época de la madurez donde uno reconoce que tiene que trabajar con todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente Baha'u'lláh nos enseña que la humanidad está terminando la adolescencia y entrando a la madurez. Eso significa que ya la espiritualidad ya no es del que ora y espera que se realice el milagro, sino el milagro lo hace uno mismo. Así es. ¿No? Porque tiene que participar. Porque parte de lo que es, digamos, la madurez espiritual de la persona es que la persona misma sea activa de los cambios que se requieren para mejorar su vida y su sociedad, ¿no? Exactamente, porque anteriormente oraba y solo se pedía. Sí. Dame. Y esperando el milagro que suceda llega solo. Claro. No, ahora es un agente activo, la persona espiritual es un agente activo para generar ese cambio. Claro, es como un niño que tiene hambre, pequeño, y dice, dame. Bueno, claro, le dan porque todavía es pequeño. Pero cuando crece y es un joven, dicen, bueno, anda tú, prepárate también tu desayuno, ¿no? Lo que sea. Eso es, también la humanidad está entrando en esa etapa que tiene que participar. Claro, y la gente joven que hablábamos ahora, que justamente actúa, hace, es gente ya de esa época, sí, ¿no? Cierto. Lo que hay que hacer es reconocerles
que hay una espiritualidad en ellos, que hay cosas buenas en ellos, no tachar a los jóvenes como que están perdidos, que no saben lo que... Pues generalmente eso lo hace un adulto, porque el adulto trata de mantener su mundo antiguo, lo trata de mantener intocable. Y quiere encajar también a los jóvenes a este mundo. Dentro de ese mundo antiguo, ¿no? Pero te das cuenta que existe esa sed de espiritualidad y la gente como busca en las religiones antiguas, ¿no? Budismo, hinduismo, buscan esos misterios de satisfacer esa sed espiritual. Por eso entran en grupos de algunos rituales o costumbres de esas religiones antiguas, porque existe esa sed espiritual. Sí. Existe, eso es, pues hay que reconocer y hay que admitirlo, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, yo pienso que es como cuando nosotros siempre tenemos una comida, digamos, en casa, que es muy rica y todo, pero cuando vamos a otra casa y probamos otra comida nos parece deliciosa. Sí. ¿No? Entonces, en casa siempre tenemos alguna religión, que es la base de las religiones, claro. En este caso el cristianismo, por ejemplo, en Perú. Pero cuando ves un hinduista y ves que el hindú tiene también virtudes y tiene otra manera de practicar esas virtudes, o un budista, claro que llama la atención, sí, ¿no? Sí. Inclusive hace pensar al cristiano, repensarse como cristiano, por ejemplo, ¿no? Es cierto. Por eso uno ve, por ejemplo, buscan esas prácticas de yoga, de todos los jóvenes, están muy, muy interesados en esos temas, que están muy bien, pero también debemos recordar que Dios actualiza sus enseñanzas. Uh-huh. La religión actual, lo que ha traído Baha'u'lláh, no solamente está en entrar en un templo y orar, sino realmente es una religión muy práctica, y cómo poder desarrollar esa espiritualidad a través de servir a la humanidad. Sí, y lo importante, como nos dice Baha'u'lláh, antes cuando aparecía una religión, inmediatamente decía que las religiones anteriores no servían y que esa venía a reemplazar. Claro. Pero Baha'u'lláh en esta oportunidad nos dice, no es cierto eso. Uh-huh. Todas las religiones reveladas del pasado son verdaderas, porque fueron reveladas por el mismo Dios. El mismo Dios. A través de diferentes personas, pero fueron reveladas por ellos. Y la fe Bahá'í lo que ve es que todos ellos están en lo correcto y que el mensaje cambia a través del tiempo. Ahora tenemos que tener un mensaje espiritual más de acorde a la época actual, que es una época en la que el ser humano tiene que buscar sus soluciones, tiene que ayudar a su sociedad, a su familia, ¿no? Y debe tener esa espiritualidad activa, no pasiva, ¿no? Activa. Uh-huh. Sí, realmente lo que estamos diciendo, ojalá que todos los jóvenes escuchan, y que, como nosotros aquí lo hemos mencionado y volvemos a mencionar, uno de los principios básicos en la fe Bahá'í, primero que Dios es uno solo, uh-huh. Porque un solo Dios creador del universo, no solamente de este planeta Tierra, sino todo el universo, y ese mismo Dios, a través de las épocas, en diferentes nombres y diferentes etapas, ha traído su mensaje. Por eso que las religiones son una sola. La unidad de las religiones es un principio Bahá'í, ¿no? Sí, mayormente nosotros vemos como que las religiones son diferentes, pero si todas vienen del mismo Dios, reveladas en diferente época, para diferente época, en realidad son como capítulos de un solo libro. Así es. ¿No? Sí. Por eso una de las enseñanzas de Baha'u'lláh dice que la religión de Dios es una sola, ¿no? Y nos explica que es como que se va revelando por capítulos a la humanidad en diferentes épocas, ¿no? ¿Y alguna vez has leído un libro sagrado que dice que la religión anterior fue falso? El libro sagrado no lo dice. Nunca. Lo que dicen son las personas que practican eso. Pero ningún libro sagrado habla mal del anterior. No. Más bien alaba, más bien lo resalta, se menciona, ¿no? Por ejemplo, Moisés menciona de Abraham, Jesucristo menciona de Moisés, Muhammad menciona de Jesucristo, y así, ¿no? Porque es un solo Dios, una sola religión, todos. Así es una sola religión. Entonces, ese es uno de los principios de la fe Bahá'í, que todas las religiones son una sola en realidad, porque todas son reveladas del mismo Dios. Originalmente vienen de un solo fuente. Como existe un solo fuente, no se puede diferenciarlo. Solamente, sí, hay que recordar
que algunas leyes se van a ir cambiando de época a época, porque como las leyes de la casa, uno para niños pequeños tiene leyes diferentes, no puede permitir que su niño de 5 años salga solo con sus amigos, pero a un joven de 18 años uno le da ese permiso, que puede salir con sus amigos. Las leyes van a ir cambiando de acuerdo de la necesidad y de la madurez de la época. Así que, bueno, hay que verlo desde este punto de vista. Sí, social, ¿no? Social, claro. Porque la parte espiritual es lo mismo. En la casa siempre se ora, siempre se cree en Dios, siempre se leen los libros sagrados. No, la parte espiritual es la misma. Es la misma. Pero la organización social de la casa cambia a medida que cambia la edad de los hijos. Claro. En las ciudades también, en el mundo también. En la religión también mantiene esa parte espiritual lo mismo, porque ningún enviado de Dios viene y permite que seamos deshonestos, que seamos mentirosos o criminales, ¿no? Más bien todas esas leyes espirituales que son honestidad, veracidad, generosidad, solidaridad, amabilidad, todo eso mantiene, eso no cambia. No solamente la parte social. En el radio entramos en un parte comercial, pero amigos, regresamos porque vamos a compartir más principios de lo que Bahá'u'lláh ha traído para nosotros. En la playa y veo solo perfección, un sol ardiente que da vida a toda la creación. Observo el mar y me inclino ante su inmensidad, y el viento con su fuerte soplo habla de libertad. Estoy en la montaña y contemplo su majestad. Un río fluye derramando generosidad. En todo lo que veo encuentro signos del Creador. El horizonte es testigo de que existe un modelador. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Te lo voy a explicar. Estamos llenos de talentos y capacidades. Contamos con poderes y habilidades para crear, componer, esculpir, pintar, escribir, cantar, diseñar y bailar. Antes de crear debemos recordar que cada cosa que hacemos debe ser con humildad. Todos estos dones del Supremo Creador los hemos recibido como muestra de su amor. Ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Escúchalo bien, estos dones no florecen de un día para otro. Hay que pasar por un proceso que involucre el corazón, perseverancia, paciencia, pedir confirmación, esfuerzo, disciplina, pureza de intención. Esto toma tiempo, no hay que desesperar. El mineral no se vuelve piedra en un instante. El embrión no se convierte en hombre en un instante. La semilla no se vuelve árbol en un instante. Ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Hoy me encuentro en la playa y veo solo perfección. Un sol ardiente que da vida a toda la creación. Observo el mar
El viento con su fuerte soplo habla de libertad. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Eres mano creadora. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta con su programa Perlas de Sabiduría. Estuvimos conversando sobre Baha'u'lláh, sobre el año bicentenario y algunos principios que Baha'u'lláh ha traído. Bueno, estuvimos hablando aquí, Alberto, sobre que la unidad de las religiones, o que la base de todas las religiones es una, ¿no? Es una sola. Sí. Y ahora que dice Baha'u'lláh que la religión debe ser la causa de la unión, ¿no? Sí. Ya la religión no puede ser causa de desunión. Es que nunca la religión ha sido causa de eso. No, la religión no, la gente. La gente Al así, final, ¿no? la gente que utiliza o se utiliza de la religión. Mal utiliza la religión, es verdad. Esa es la que cambia todas las cosas. Es Pero en verdad. realidad cuando surgieron, por los fundadores, surgieron las fes, fueron para unir más al género humano. Así es. Por ejemplo, cuando vino Krishna unió más lo que era la familia. Así es. Cuando vino Abraham unió más lo que eran las tribus, ¿no? Lo mismo Moisés, ¿no? Pero cuando vino Jesús ya la unidad vino hacia nivel de ciudades-estados, ¿no? Cuando vino Muhammad vino a nivel de países, ¿no? Nación. Entonces, justamente estas unidades, estos niveles de unidades siempre la religión lo ha ido dando. Si vemos desde tiempos antiguos hasta ahora, cada vez que se revelaba una religión había un nivel de unidad que se formaba más en la humanidad. Más fuerte, ¿no? Ahora Baha'u'lláh viene para esa unidad de la humanidad, toda especie humana. Ya no es que estoy de esa religión, esa cultura, ese país, ese color de piel, es para toda la humanidad. Sí, es una unidad mundial. Ya la Tierra va a ser realmente uno solo, ¿no? Sí, y si nosotros vemos cómo es que la organización humana está yendo de un sistema simple a un sistema complejo. Así es. Cada vez la unidad es más compleja, ¿no? Por ejemplo, algo desde lo que era una familia, luego pasa a una tribu, luego pasa a una ciudad, luego a un país, y ahora estamos pasando a nivel mundial. Entonces, cada una de estas etapas de la humanidad han sido apoyadas por la religión. Y justo de lo que comentabas, Hassan, de esto, que la religión como que en lugar de ser causa de unidad es causa de separación, ¿no? Lo utilizan de esa forma, lamentablemente, ¿no? Hemos visto es cuando ya las religiones son, digamos, usadas, ¿no? Para beneficios personales, para otros tipos. Por el ego, ¿no? Por el ego, ¿no? Y por los intereses económicos, ¿no? Sí. Entonces, Perdón, antes, pero hay que separar eso, porque mucha gente piensa que eso es culpa de la religión, y en verdad la religión no tiene nada que ver. La religión es divino, viene de Dios. Es el uso que nosotros le damos, el bueno o mal uso de la religión. Así es. Y también cuando una religión de una etapa antigua, digamos, llega a su fin, digamos, o sea, llega el mensaje de Dios, forma una religión, esta religión comienza a enseñar, por ejemplo la hindú, empieza a enseñar sobre cómo se debe unir la familia, no toda la población, pero llega un momento en que la humanidad llega a una unidad mucho más grande, por ejemplo, de una tribu. Entonces lo que era para la familia ya no funciona, entonces las leyes sociales de la religión anterior
ya no funcionan. Claro. Entonces llega una nueva fe. No abastecen, ¿no? Ya no abastecen. No, pues ya no soluciona problemas. Claro. Entonces llega una nueva religión con un nuevo mensajero, y este nuevo mensajero lo que hace es revela nuevas leyes sociales, ¿no? Que son las que son para esa época, ¿no? Pero que las espirituales siguen siendo igual, ¿no? Entonces, y luego cuando esta religión culmina, viene la otra, y luego viene la otra, y viene la otra. Entonces hay dos aspectos. Uno, es cierto, hay personas que entran que se tratan de aprovechar de las religiones para temas muy personales, egoístas, económicos, pero también es porque la religión anterior ya deja de ser, de solucionar problemas. Así es. ¿No? Y más bien ya no, la gente trata de luchar para adaptarla como para que siga solucionando problemas, pero ya no da. Damos algún ejemplo mejor para eso, alguna ley social que ya no es aplicable, ya no se puede ponerlo realmente en práctica, ¿no? Por ejemplo, al inicio de los tiempos, en los matrimonios, los hombres, por ejemplo, tenían varias mujeres, ¿no? Sí, claro, ese es uno. Ese es uno de ellos. O la mujer era apedrada por ser adúltera, a veces por calumnias, ¿no? También. Por calumnias, sin ser verdad. A ver, tomemos esos dos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que el hombre tenía varias mujeres, ¿no? Después vienen los tiempos y vemos que viene, por ejemplo, Abraham, habían varias esposas, Abraham mismo tenía varias esposas. Incluso, Alberto, dentro de paréntesis, no era muy claro con quiénes pueden o no pueden casar. Podían casarse con sus medio hermanas, podían casar con su madrastra, sí, esos no eran como ahora ya muy claro. Que Baha'u'llah dice, mientras más lejanos es mejor, genéticamente, sí. Por salud también, por todo. Claro, en realidad ya desde el cristianismo había eso. Eso ya había desde el cristianismo. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Digamos, en la época de Moisés y de Jesús no se dijo nada de la variedad de esposas, no se dijo nada de eso. Pero cuando llega Muhammad dice, máximo 4, pero siempre y cuando a las 4 se les dé por igual. Sí, ¿no? Justicia, y si no puedes, solo una. Dice, claro. ¿no? Bien, de ahí viene Baha'u'llah, y Baha'u'llah, ya con Baha'u'llah ya queda claro que al final es uno solo, ¿no es cierto? Es una manera, por ejemplo, vemos ahí cómo el orden social va cambiando a través del tiempo. Se va a ir regularizando de acuerdo de la época, ¿no? Así es. O, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, ¿no? La persona adúltera que era apedreada, por ejemplo, ¿no? La persona, no solo la mujer. A hombre no lo adulteraba. Sí, era la mujer, tienes razón. Sí. Entonces Jesús... El hombre si adulteraba era normal, ¿no? Todavía es normal. Así es. Jesús, ¿qué hizo? Simplemente retiró esa ley, ¿no? Pero sin embargo Muhammad la puso, ¿no? Porque con Muhammad nuevamente, porque estuvo en un lugar que era sumamente salvaje, ¿no? La Arabia de esa época era parecida a los judíos que salieron de Egipto, ¿no? Así que estaban totalmente casi salvajes, ¿no? Sí, claro, ignorantes. Ignorantes, sí. Y con Baha'u'llah cambia, Baha'u'llah prohíbe totalmente ese tipo. Más bien va mucho más lejos, Baha'u'llah ya da igualdad de derechos, oportunidades al hombre y la mujer, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, se va viendo ahí cómo va cambiando la época y va cambiando también las leyes sociales de las religiones, ¿no? Pero la parte espiritual sigue siendo igual. Así es. ¿No? Entonces, hay que aclarar que con la parte espiritual estamos hablando de las virtudes, cualidades divinas. Claro, ¿no? El amor a Dios, el cumplir los mandamientos, preceptos de Dios y la práctica de las virtudes, ¿no? Que es la parte, todo eso es la parte espiritual. Entonces, ahí estamos viendo que la religión, digamos, siempre ha generado unidad. En su época, en niveles de unidad de acuerdo a su época, cada vez más complejo, más grande. Y cada vez ha tratado de hacernos mejor personas. Ese es el fruto más maravilloso que puede dar la religión. Que de nosotros, ¿no? Nuestra parte animal, mundano, terrenal, nos saca, como nos aleja, y nos hace una persona más divina, más espiritual, más correcto, amable, generoso, ¿no? Y también sabes que se nota a través del tiempo cómo va cambiando el carácter del ser humano,
de un ser humano de un carácter salvaje prácticamente, Eso. a cómo poco a poco lo va refinando, ¿no? Sí, eso. Es refinamiento del carácter realmente lo que hace la religión, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, Abdul Baha dice algo que es muy bonito, ¿no? Que dice que la religión debe ser causa de unidad, ¿no? Amor. Y si hay alguna religión que no es causa de unidad, no sirve, dice mejor es no. preferible Sí, que no exista. Así es. Preferible que no exista si es que no causa unidad. Claro, si yo digo que yo soy creyente, pero odio, tengo prejuicios, maltrato a la gente o lo que sea, entonces ¿qué religión tengo? O no amo, sirve esa religión. O amo solo a los de mi agrupación religiosa, pero a los demás no los amo. No, pues eso no es Hablo religión. mal de ellos, los trato mal. Crear desunidad. Eso es crear desunidad, ¿no? Entonces, eso no va. Eso no va con Dios. Es una de las cosas que son... Sí. Y justamente muchas de estas cosas está a partir de prejuicios. Cierto. Así es. ¿No? Porque los prejuicios... aparecen o se expresan de diferentes maneras, ¿no? ¿no? De nacionalidad, de religión, del sexo, de machismo, feminismo, o de clase, ¿no? Claro. Pobre, rico, todo eso. ¿Por qué existen los prejuicios? ¿Por qué existen? Bueno, en verdad es la parte inmaduro del ser humano, ¿no? De no reflexionar y no ir al origen del ser humano, que todos fuimos creados en imagen de Dios. Todos tenemos derecho de vivir y todos merecemos vivir bien también, ¿no? Uh-huh. Por eso de superioridad, inferioridad que la historia, la cultura de la humanidad nos ha dado como parte, yo creo que de esa ignorancia, de ese ego, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Por qué dices que...? Sí, porque prejuicio en concepto es prejuicio, o sea, uno hace una idea de algo antes de conocer. Sí, literalmente, ¿no? Claro. Entonces, inclusive cuando la mente de uno ya está con una idea puesta de algo, sí, cuando va a ver algo, ya no lo ve igual, no lo ve limpio, sino lo ve de alguna manera influenciado por el concepto que tiene. Es como siempre han dicho, por ejemplo, la raza blanca es superior, y eso han metido en nuestras cabezas durante generaciones. Cuando tú ves a alguien que no es blanco, suponiendo, entonces te parece que es inferior. Pero hay que salir de esa ignorancia, ¿no? Eso es uno de los principios de Baha'u'lláh, de ir ¿cómo se dice? Rompiendo esas cadenas que nos están amarrando con esas ideas tan infantiles, tan inmaduros, ¿no? Esos estereotipos, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el avance que tienen los asiáticos. Los asiáticos, todo lo que han avanzado es por ellos mismos, ¿no? Han aprendido en Europa, en Estados Unidos, pero ellos, los asiáticos, lo hacen, ¿no? Y ellos no tienen ningún concepto de inferioridad referente al blanco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un ejemplo muy bueno, y es algo que también nuestras sociedades deben superar eso, porque los asiáticos han hecho su desarrollo a partir de su gente autóctona. Ajá, ¿no? claro. Con su misma gente se están desarrollando, cierto, ¿no? Cierto. Entonces ese es reconocimiento de los potenciales humanos que están en todas partes. Sí. Al final, ¿qué importa qué color y dónde uno nace o en qué familia nace? Somos seres humanos todos. Claro, y reconocernos que todos somos creados a semejanza, imagen y semejanza de Dios, que es la parte espiritual, las virtudes, las cualidades divinas, hace que todos los seres humanos seamos iguales, ¿no? Entonces, claro, los prejuicios son realmente muy dañinos, ¿no? Muy dañino y muy absurdo. La palabra, no sé si lo digo bien, pero me parece absurdo, porque ante los ojos de Dios, ¿quién es superior? ¿Quién es mejor refleja sus cualidades de él, ¿no? Que es amable, que es solidario, que sacrifica para bienestar de otros? Eso es querido. Al final, ¿qué importa ese cuerpo físico?
todo es de polvo y va a quedar aquí en este mundo. Es absurdo ese pensamiento. En realidad los prejuicios son tan inmaduros que me has hecho recordar que cuando nosotros vemos a los cómicos, ¿no? A la gente que cuenta chistes, cuentos, historias, que nos hace reír de nuestros propios prejuicios. Así es ¿no? verdad. Es tan absurdo que hace reír. Nos reímos de nosotros mismos. Es cierto. De esa manera. Entonces, los prejuicios hacen mucho daño a la humanidad. Sí, ha hecho y sigue haciendo. Y mientras los seres humanos no seamos capaces de ver qué prejuicio tenemos, si por ejemplo yo estoy yendo a una reunión y ya me estoy haciendo idea de algo y voy a entrar, sí, que ellos son de esta manera, piensan así, entonces yo entro a esa reunión, voy a entrar con todo ese concepto y no voy a poder aprovechar realmente el conocer a esos seres humanos y verlos en su real dimensión. Pero si uno llega de una manera limpia, ¿no? No tiene por qué tener dificultades. Cierto. ¿No? Y es triste ver, Alberto, realmente a mí no entra en mi cabeza y en mi corazón entender que todavía en un país que es dentro de lo que califican, le ponen primer mundo, países de primer mundo, todavía entre blanco y negro hay esos prejuicios por color de piel. Los niños no lo tienen. Cuando son pequeños, tú pones los niños y juegan y todo y no ven color, pero es la sociedad, ¿no? Familia, sociedad, que poco a poco mete esos prejuicios en la cabeza. Y como es adquirido, podemos desadquirir, ¿se puede? Sí, podemos educarnos. Sí, podemos educarnos diferente. Y quitarlo. Por eso tengo mucha esperanza con ese principio de Baha'u'lláh, que vamos a poder lavarnos, limpiarnos, quitarnos ese peso por encima de ver a alguien superior o inferior. ¿Y no te parece que esto de los prejuicios también es por miedo? ¿Miedo de qué? Miedo, por ejemplo, el blanco le tiene miedo al negro en realidad. Tiene miedo de que su sociedad crezca y cambie, ¿no? Se modifique. Bueno, ese es el ego, es egoísmo, ¿no? Sí, sentir también. que ellos no tienen derecho de crecer y ser mejores que uno, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. O el hecho de alguien llegar a una reunión y ver, por ejemplo, que alguien está dando una conferencia y resulta que es una persona que es o negro, o viene de la sierra, o viene de la selva, claro, ¿no? O viene de Brasil, viene de cualquiera y dice, bueno, es un latino que está dando esta conferencia, ¿no? Pero da gusto, ¿no? Que la gente... A mí sí. A mí también me da mucho gusto ver a mí sí. Que la gente desarrolla sus cualidades intelectual y espiritual, todo, y que lo comparte. Imagínate, qué mejor queremos, ¿no? Queremos esto, que la humanidad llegue a ese punto. Muy bien. ¿Algún otro principio? Porque todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Cuál principio no hemos compartido aquí? Yo creo que uno que nunca hemos mencionado, ¿sabes qué, Alberto? Creo que uno es un gobierno mundial y otro es conservación de la diversidad cultural. ¿Hemos compartido alguna vez esos principios aquí o no? La importancia de la diversidad. Diversidad cultural. Porque a veces cuando hablemos de la unidad de la raza humana y todo, la gente piensa que estamos hablando de uniformizar, ¿no? De la humanidad. Y no es así, porque las escrituras bahá'ís hablan de la unidad en diversidad y conservar la diversidad cultural, que a mí me parece lindo, porque a esa gran civilización humana que estamos hablando, que se va a construir a través de la práctica y establecimiento de los principios, enseñanzas de Dios para esa época, que ha venido a través de Baha'u'lláh, esa civilización va a recibir lo mejor de cada cultura. Y mira, va a ser una cultura mundial, una civilización mundial, enriquecido por esas experiencias maravillosas que cada cultura tiene y que va a contribuir, ¿no? Por eso no va a ser uniformizar, no va a ser como algo... Que todos vamos a hacer igual lo mismo. No. Sí, uno de los problemas o de los criterios que trajo, por ejemplo, que llevaron a guerras mundiales, ¿no? Por ejemplo,
el nazismo, el fascismo, el comunismo inclusive, era de que ellos buscaban uniformizar al ser humano, ¿no? Y eso no buscaban una unidad en diversidad. Yo creo que eso no va con naturaleza del ser humano, porque somos diferentes. Mira, los hermanos en una sola familia, mismos padres, no somos igualitos. Claro, por lógica, solamente caía por lógica que eso no iba a funcionar. Sí, porque es natural en el ser humano. Uno mira las flores de un jardín, todos son distintos y todos son bellos, ¿no? Sí, y lo que estaba pensando, Hassan, es que justamente un ejemplo de la potencial de la diversidad en chiquito, por ejemplo, lo estamos viendo acá en Perú. ¿Cuál? Por ejemplo, antes siempre todo se trataba de que todo fuera la costa, Lima y el limeño que no. Pero ahora estamos viendo de que hay un respeto por culturas de que vienen de todas partes del país. Entonces, el otro día conversando con unos amigos me decían, mira, mi papá es de Piura y mi mamá es de Ayacucho, ¿no? Y porque nosotros le preguntamos, ¿y de dónde, cómo sabes tú de música puneña? ¿No? Y por qué te gusta el Huaylas, que es del Huancayo, ¿no? Que es la zona de Junín. O le gustaba también la música amazónica, ¿no? Y decía, pero mi papá es de Piura y mi mamá es de... Qué buena mezcla. ¿Qué tal mezcla? Pero lo que se está viendo ahora en la juventud es que hay una aceptación de los valores culturales y tradiciones de todos los pueblos y hay un respeto entre ellos. Cierto. ¿No? Incluso apreciar sus manualidades, su arte, por ejemplo, en tejido, en todo. Uno ve que se está como explorando esa parte tan rica, tan hermoso, tan rica que tienen ellos y que se puede beneficiar a otros. Eso es lo que yo digo, contribuir cada uno con lo que tiene a esa civilización mundial, que no quedan en pueblos, cada uno lo suyo, sino que se comparte lo mejor que uno tiene a esa civilización mundial. Claro, porque por ejemplo cuando exportamos algo, se exporta de la zona de Puno, de Arequipa, de Iquitos, de Piura, de todos lados del país, y todos son diversos. Entonces, para el que ve desde afuera, él ve una diversidad tremenda y dice qué variedad que tienen, ¿no? Pero en realidad es el respeto de cada una de las culturas, pero todas ellas hacen un solo país que es Perú. Ahora imaginémonos eso, pero a escala mundial. ¡Wow! ¿No? O sea, va a haber un potencial... Sí, increíble. Y algo que me parece también muy importante, amigos, es que debemos darnos cuenta que quienes menos llegan a conceptualizar este nuevo mundo, nuevamente, son la gente mayor. Porque vienen de un mundo diferente, un mundo en el cual estaban acostumbrados a ver todo como que el blanco era mejor o que la costa era mejor y que todos los demás eran menor, ¿no? Pero sin embargo vemos nuevamente en la juventud cómo es que ellos tienen otra forma de ver y cómo entre ellos se respetan, se reúnen, se entremezclan, ¿no? Y comparten, cosa que la generación anterior no la tenía. No la tenía. Es que ahora vivimos como a través de internet también y bueno, la facilidad de viajar y conocer otras culturas. Vemos que la juventud ya no puede ser como nosotros, con todas esas oportunidades que tiene y todo ese conocimiento que está en su alcance, jamás puede volver atrás y ser como nosotros. Muy bien, Alberto, ya estamos llegando al final del programa. Bueno, esos temas es de nunca acabar. Y lo que hablamos es justamente porque como estamos celebrando los 200 años del nacimiento de Bajaola, estamos justamente viendo cuál es el impacto, ¿no? de las enseñanzas de Bajaola en el mundo actual, ¿no? Cierto. Bueno, y también en próximos programas vamos a ir invitando a nuestros amigos radioyentes que participan en nuestros eventos que se va a realizar en el mes de octubre aquí en Ceneguía por bicentenario de nacimiento de Bajaola. Sería un gusto conocerlos también de cerca, en persona. Muy bien, amigos. Hasta aquí queda nuestro programa. Como siempre, les invitamos a visitar nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, y pueden sugerirnos temas que les interesa a ustedes. Para participar en nuestras actividades, pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Estamos para servirlos, los queremos mucho, por eso estamos en ese programa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Alberto. Nos vemos. Nos encontramos próximo programa. Chao, hasta luego.
En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.